Pues aprecio mucho la oportunidad, el privilegio y agradezco a Dios por estar con ustedes. Como veo que tienen Biblia, sáquenla, busquen Hechos de los Apóstoles, por favor. Capítulo 22, Hechos 22. Vamos a leer unos versos acá, que en lo general las Biblias tienen un título en cada pasaje, en cada párrafo de la Biblia. Y ustedes pueden notar que en el verso 6, encima aparece Pablo relata su conversión. Creo que la mayoría deben saber que Pablo acá originalmente era Saulo. Y esta es una de las ocasiones que él narra su testimonio. Lo ha narrado 3 veces en el contexto del libro de los Hechos. Y uno se preguntaría por qué. ¿Por qué Pablo, el apóstol, narra el mismo testimonio 3 ocasiones? ¿Por qué Dios permitió que se escribieran en el libro o en la historia de la iglesia 3 formas distintas de ver el testimonio de Pablo? Y creo que si entendemos cuando algo nos ocurre en la vida y es sobresaliente, y queremos que todo el mundo lo sepa, nos empeñamos en platicarlo y platicarlo y platicarlo y platicarlo, porque es algo que nos marca, algo que nos queda dentro del corazón. Y Pablo lo tenía tan profundamente metido, diríamos la impresión de Pablo de su conversión es extraordinaria. Si leen la primera versión sería capítulo 9 de los Hechos, de su testimonio. Pero acá vemos la tercera versión. Leeré verso 6 al verso 16. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y él me respondió y dijo: levántate, ve a Damasco, ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas la voluntad o su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y ahí nos detenemos. Esa forma de narrar del apóstol Pablo su conversión o cómo fue su encuentro con el Señor, indiscutiblemente es un testimonio de los más impresionantes que encontramos en la historia del Evangelio. Hay muchos testimonios, por supuesto, pero este es impresionante porque Saulo de Tarso estaba equivocado en su vida, totalmente equivocado. Estaba siguiendo un rumbo de vida que en lugar de honrar a Dios lo estaba hundiendo. Él pensaba que podía honrar a Dios con lo que estaba haciendo. Y la primera parte de su vida la encontramos persiguiendo la iglesia cristiana, amenazando a los cristianos, metiéndolos a la cárcel. Y me imagino que Saulo de Tarso era un hombre rudo,
sanguinario, un hombre malo, un hombre con un temperamento bastante fuerte, porque dice la Biblia que obligaba a la gente a blasfemar contra Dios. Y no solamente los buscaba para prenderlos y meterlos a la cárcel con la autorización de los gobernantes de su tiempo, sino que de su propia forma de ser, él maltrató a mucha gente. Y cuando vemos un poco de lo que él narra de su vida, cualquiera hubiéramos dicho, ¿tendrá remedio este hombre? ¿Se podrá componer este hombre? ¿Podrá cambiar su vida este hombre? Pero en el tiempo nos damos cuenta que nuestro Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada absolutamente que sea imposible. A veces nos va a sorprender, incluso en la forma en que Él trata con el ser humano. Y estoy seguro que a Saulo lo sorprendió con esta aparición sobrenatural. Él estaba yendo a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos con la idea de someterlos, meterlos a la cárcel y otras cosas, entre ellos maltratarlos. Y de pronto lo que leímos acá se encuentra con un rayo de luz súper especial que lo deja ciego. Y que esa impresión que tiene Saulo en ese momento de ver la gloria de Jesús en esa luz sobrenatural, hizo que Saulo simplemente se quedara con la idea de, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? Y luego más sorprendido cuando dice la Biblia, después de haber recibido esa luz del cielo, la voz, una voz extraña para nosotros, por supuesto, porque no hay forma de que tú o yo entendamos cómo vino esa voz. Pero había una voz que él oyó perfectamente que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Obviamente se sorprendió Saulo de Tarso y entonces contestó, ¿quién eres, Señor? Y luego el Señor Jesús, a su manera, porque Él es así, Él se manifiesta y hay 1000 formas que Él emplea para llamarnos la atención. Y a Pablo simplemente le dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y Saulo se sorprendió que no ve a nadie, oye la voz y luego entonces le habla de una persecución que dice, ¿y cómo? ¿Cómo te persigo? ¿De qué manera debo entender que te estoy persiguiendo? El Señor no lo explica, el Señor es así y solamente le dice, en el primer pasaje, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y lo de dura cosa es, estás peleando contra mí a tu manera, pero al pelearte te estás maltratando tú, porque coces es patadas. Y contra el aguijón era una vara con una especie de filo de un metal con el que manejaban los animales en el campo. Entonces él se estaba maltratando, sentido figurado por supuesto, no lo entendía hasta que el Señor le dice que está haciendo mal, persiguiendo a los cristianos. Y Pablo hace una pregunta. Ustedes notaron en el pasaje que leímos 3 preguntas claves en el pasaje. Una, ¿por qué me persigues? Otra, ¿quién eres, Señor? Y la siguiente, ¿qué haré, Señor? En otro pasaje dice, ¿qué quieres que haga? Y ya, el resto es historia. El Señor lo manda a Damasco a un hombre llamado Ananías, que es un servidor del Señor, para que él ore por él y para que le dé lo que llamamos ahora el plan de salvación. Y se dé cuenta Saulo que necesita un cambio en su vida y que va a ocurrir ese cambio. Pero dentro de la revelación que tiene Pablo con Jesús, hay en el verso 14 algo que quiero destacar con ustedes. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas la voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ese es un brevísimo mensaje de Ananías, así se llama
la persona que Dios emplea para evangelizar a Saulo, y en un mensaje tan cortito le mostró sus planes. Dios le revela sus planes y le dice: mira, Saulo, esto va a pasar en tu vida, tu futuro lo conozco, tu futuro está en mis manos, tú no lo sabes, pero vas a ir descubriendo tu futuro en la medida que reconozcas, voy a ponerlo en estos términos, que reconozcas que yo soy Jesús, el Salvador del mundo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo. Y muchos otros textos que encontramos en la Biblia que revelan precisamente lo que el Señor puede hacer, quiere hacer, y en muchos casos lo ha hecho, en otros lo está haciendo, porque esta historia pudiera ser tu propia historia, puede ser mi historia. Si yo les platico mi propio testimonio, diría: hace más de 52 años yo conocí a Jesús, lo conocí también de una manera especial, porque finalmente fue algo así tan sobrenatural que no me predicaron, a mí no me evangelizaron. Sencillamente entendí que estaba perdido y pedí a Dios que me ayudara a entender cuál era mi destino en la tierra, porque hasta ese momento no sabía cuál era, no entendía cuál era. A los 19 años de edad, entonces yo estaba totalmente extraviado, ya había probado algunos vicios y pensaba que por ahí era mi destino. Finalmente joven, pues uno piensa que la vida es así. Pero una vez que el Señor me muestra su misericordia y permite que me convierta a Él, mi vida tuvo un cambio radical. Y esto ocurrió prácticamente de la noche a la mañana. Ayer era una persona, hoy soy otra. Y luego entró un proceso de desarrollo y crecimiento por el cual el Señor me llevó, igual que a todo mundo. El apóstol Pablo entró en un proceso de desarrollo. Pero en esto que hemos leído encontramos entonces que hay tres cosas que le menciona Ananías a Pablo en ese verso 14, que voy a irlos enumerando. Primero, Ananías sabe, como es judío, pues él apela a la historia, apela a su ascendencia y le dijo: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, pues, el Dios del pueblo de Israel, te ha escogido. Y quiero detenerme ahí porque cuando tú y yo descubrimos que Jesús tiene algo para nosotros, debemos empezar con reconocer precisamente esto, que tú no eres casualidad y que no escuchas de la Biblia por casualidad, y que cuando descubres un propósito para la vida que venga de Dios, es justamente porque Dios te escogió. Igual que a Saulo de Tarso, Dios lo escogió, Dios lo eligió. Jesús en algún momento a sus discípulos les dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Y eso es una verdad, no lo entendemos al inicio, pero una vez que empiezas a caminar en la vida cristiana, siguiendo al Señor como discípulo o discípula, entonces vas a descubrir que el Señor te eligió para algo especial. En este caso, el apóstol Pablo, encontramos entonces que Dios elige según su buena voluntad y que tú y yo solamente debemos descubrir que Él nos escogió. Cuando yo menciono escogidos, viene a mi mente una idea de niño. Cuando era niño yo jugaba fútbol y jugaba béisbol y jugaba voleibol, que eran mis deportes favoritos en la primaria, y el que más sobresalía el béisbol, y siempre en la escuela cuando hacían el equipo para jugar béisbol, pues armaban dos equipos, evidentemente, había un capitán para elegir su equipo y otro igual, y yo recuerdo que con muchas dificultades yo era elegido,
porque no era muy bueno, pues. Entonces con dificultades me elegían y eso me daba tristeza porque claro que los capitanes iban eligiendo lo mejor. Y ya al final, cuando no había de dónde elegir, entonces decían, bueno, escojo a Noé, que es mi nombre. Y eso lo traje en la vida como un trauma. ¿Por qué no me escogen? Yo me sentía que no era tan malo, pero ¿por qué no me escogen a mí? Y con el tiempo, cuando tengo el encuentro con Jesús como Saulo de Tarso y descubro que el Señor ya me había elegido, Él ya me había escogido, y descubro que no me escogió por bueno, evidentemente, no me escogió por habilidoso, no me escogió por tener capacidades especiales, simplemente entendí que le dio su buena gana escogerme. Y cuando entendí eso dije, bendito sea Dios y bendito sea el Señor Jesús, que me escogió Él. Y ahora ya, desde entonces mi trauma de no me escogen por malo se quitó. Porque ahora entonces entiendo que el Señor me eligió con un propósito, al igual que al apóstol Pablo acá. El Señor escoge y tú y yo debemos entender que en la voluntad de Dios y descubrirles una necesidad apremiante, el que tú te asegures que estás aquí porque Dios te escogió. Te asegures que estás donde estás porque Dios te eligió. Y que te asegures también que no te eligió porque eres simpático o porque eres atractivo o agradable. No te eligió por habilidades que tengas. Sencillamente le dio su buena gana elegirte. Así eligió a Pablo. Cuando ustedes ven la Biblia y notan cómo eligió el Señor a sus 12 discípulos y a quienes eligió, lo más seguro es que más de uno de ustedes hubiera pensado, ¿y por qué eligió a Tomás? Siendo que Tomás, ahora lo conocemos como el hombre de las dudas. ¿Por qué eligió a Pedro? Si Pedro tiene un carácter terrible, Pedro. Y aparte si lo vemos desde el punto de vista natural, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Y si lo vemos desde la perspectiva aroma, pues yo no hubiera escogido a Pedro, apestaba a pescado, olía a pescado Pedro. Igual que Juan, igual que Andrés, igual que Jacobo. Y si me meto un poco más a la personalidad de ellos, diría, ¿cómo escogió a Juan y a Jacobo? Siendo que eran violentos. Notamos que hubo un cambio radical también en ellos, pero eran violentos. Tan violentos eran que el Señor Jesús, pienso yo que tenía un excelente sentido de buen humor. Jesús era así. Y tenía tan excelente sentido del humor que les pone un apodo. Y en lugar de llamarlos como Jacobo y Juan, los llama hijos del trueno. E hijos del trueno no tienen que imaginar mucho. Es el carácter de los muchachos. Un carácter agresivo, un carácter peleonero. Eso lo notamos incluso ya siendo discípulos de él. Ya estando en el equipo de los 12, ya siendo parte integral del equipo del Señor. Un día el Señor va a pasar por Samaria. Los samaritanos dicen, por aquí no pasas. Y entonces esos muchachos se acercan al Señor y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los consuma? Ya eran discípulos, pero el temperamento y carácter no les había cambiado todavía, estaba en el proceso de cambio. Y por eso eran hijos del trueno, porque eran, ¿cómo decimos en México? Decimos de mecha corta. Eran de mecha corta. Es ese tipo de persona que hasta lo que
no se comen, sí, les hace daño. Ese tipo de persona. Pero Jesús los escogió. Los escogió porque tenía un plan. Los escogió porque podía cambiar la personalidad o el carácter de estos muchachos, y lo cambió tanto que cuando tú lees cartas, por ejemplo, del apóstol Juan, él escribe 3 cartas, ya la conocen, primera, segunda y tercera de Juan, y escribe Apocalipsis y escribe el libro de Juan, se convierte en un escritor. Era un pescador violento, corajudo, enojón. Y Dios hace un cambio tan radical que al final lo encontramos como el discípulo amoroso. El discípulo que se recargaba en el hombro, en el pecho del Señor Jesucristo. ¿Cómo le cambió el carácter? Porque cuando Dios escoge, vas a entrar en un proceso de cambio que va a ser evidente, que va a ser notable, que se van a dar cuenta todo el mundo. Y muchos van a sorprenderse, como seguramente se sorprendieron de Saulo de Tarso. Van a sorprenderse de cómo es que el Señor hace ese tipo de maravillas. Porque ahora entendemos que cuando alguien es escogido por Jesús, tiene un camino seguro. Tiene un camino seguro. Si yo le digo, me convertí allá por los 70s y Dios me transformó, me cambió. Luego me dio una esposa y ahora en diciembre próximo cumplimos 48 años de casados. Hemos estado juntos 48 años y evidentemente no hay planes de cambio. Porque lo que Dios junta no lo separa el hombre. Y la bendición nuestra es que ha habido tal identidad porque el Señor la escogió a ella, me escogió a mí y luego nosotros nos escogimos. Y también cuando tú escoges ya con esa experiencia que el Señor te escoge a ti o me escoge a mí, sin mirar realmente o sin caer en el riesgo de rechazo porque eres de tal o cual manera, sino por lo que Él sabe que va a hacer. Nosotros sí podemos elegir mal, por cierto, pero el Señor no. Y entonces el Señor escoge a Saulo, te ha escogido a ti y estás en un proceso de desarrollo y crecimiento como el apóstol Pablo. Luego, en la misma frase del verso 14, te ha escogido ¿para qué? Y aquí tenemos la clave. ¿Para qué el Señor escogió a Saulo de Tarso? Para entender para qué me escogió a mí, para qué te escogió a ti. Para que conozcas su voluntad. Para eso te escogió, para que conozcas su voluntad. Todos hemos estado extraviados en ese sentido de conocer la voluntad de Dios. Pero si nos ha escogido, entonces vamos a conocer su voluntad. Y conocer su voluntad, jóvenes, señoritas, es importantísimo porque de eso depende lo que vas a hacer el día de mañana. O de eso depende lo que vas a hacer de aquí a 40 años adelante. Si yo no tenía la menor idea, por ejemplo, que iba a ser pastor, ni la menor idea de que iba a ser pastor. De hecho, cuando yo me convierto, 2 de mis hermanos mayores eran pastores. Y entonces cuando me preguntaron que si quería ser pastor, yo les decía, lo menos que quiero en la vida es ser pastor. Esa era mi declaración. Lo menos que quiero es ser pastor. Pero cuando Dios te muestra su voluntad, cambias de idea, por supuesto. Si no la cambias tú, el Señor te la cambia. El Señor te cambia de idea. Y cuando empecé a conocer la voluntad de Dios ya en el camino de Él, entonces entendí que mi vida, después de mi conversión, iba a estar enfocada en la enseñanza de la Biblia, en la predicación de la palabra, en tener un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí en Tacuba, por cierto, el centro de fe está casi a 1,5 cuadras de la estación del metro Tacuba. Tenemos 43 años, mi esposa y yo, pastoreando la misma congregación.
Por 43 años hemos estado ahí, hemos preparado gente, tenemos pastores regados por toda la República Mexicana que ahí se formaron. El equipo actual de pastores, todos se formaron ahí. Ninguno, salvo uno que fue a un instituto bíblico, todos los demás son resultado del ministerio ahí en la iglesia. Pero eso sucedió cuando conocí la voluntad del Señor, porque entendí que me escogió, y una vez que descubro su voluntad, hoy por hoy me siguen preguntando que si estoy convencido cuál es mi ministerio. Le digo, por favor, 43 años de ser pastor no sería ya evidencia de que nací para ser pastor. Y aunque platicando con el hermano Antonio, le decía que ya estoy en la etapa donde me empiezan a preguntar, pastor, ¿y algún día se va a retirar? ¿Algún día va a dejar el púlpito? Ya esas preguntas, que algunas me molestan, por cierto. Algunas preguntas que me hacen me molestan. No digo nada, pero sí me molestan. Porque me preguntan, por ejemplo, o me dicen, entre otras cosas, pastor, ¿no? A su edad qué bien se ve. Y como yo sé que la gente dice las cosas al revés, estoy seguro que más de uno o una de ustedes ha tenido ese tipo de cosita de experiencia donde les dicen, oye, te ves muy bien, estás bien delgada. ¿Sabes qué te están diciendo? No quiero pensar qué te están diciendo. Entonces sí me molesta de pronto cuando la gente me dicen, pastor, ojalá y nos dure muchos años. ¿Cuál es el afán de decirme que les dure muchos años? Como que ya te están diciendo, ya está viejo, pastor. Es la forma de decirlo. Si eres buen entendedor, las pocas palabras bastan. Pero bueno, es parte de mi experiencia. Por supuesto que yo serviré al Señor hasta que Él lo determine, hasta que Él diga, porque sé que nací para conocer su voluntad, y una vez descubierta, entonces viene la siguiente cosa que le dice Ananías a Pablo. Te ha escogido para que conozcas su voluntad, y la segunda cosa aquí que le dice, y veas al justo. Veas al justo. Creo que no hay necesidad de explicar mucho el asunto de quién es el justo en este verso. Todos sabemos que no hay justo en la tierra ni uno, pero que cuando Jesús vino a la tierra sorprendió a todo el mundo, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sin pecado es justo, por supuesto. Y Pablo entonces ahora está entendiendo que Dios lo escogió para ver a Jesús, que es algo imperativo para ti y para mí, el asunto de conocer a Jesús y de verlo continuamente. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos que poner nuestros ojos, mirar a Jesús, y Pablo está siendo exhortado para ver a Jesús, ver al justo. Y una forma de ver a Jesús, por supuesto o más bien una forma de ver a Dios, es entender que quien ve a Jesús ve a Dios. Por la revelación, todo el libro de Juan, todo el evangelio de Juan, del primer versículo al final, nos va a mostrar la importancia de conocer a Jesús como Dios, como la revelación de Dios al hombre. Dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú y yo solo podemos conocer a Dios a través de Jesús. De otra manera, imposible. Nadie puede conocer a Dios sino a través del Señor Jesús. Cuando leemos versículos como, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y es la revelación de Dios a nosotros. Cuando vemos al justo, estamos viendo a Dios. Cuando ves a Jesús en la Biblia, estás viendo a Dios. Y por supuesto estoy hablando en sentido figurado, porque cuando vas leyendo los evangelios
y observando lo que el Señor dice y hace, estás viendo al Señor. En tu imaginación, en tu mente, en tu corazón, estás viendo al Señor Jesucristo. Así que Pablo vio a Jesús. En la primera impresión no lo vio porque quedó ciego, pero en el tiempo fue viéndolo por todos lados. Incluso Pablo testifica del privilegio que tiene. Él se hace llamar el más pequeño de los apóstoles. Como a un abortivo dice Dios, el Señor Jesucristo se me reveló a mí. Ya como al final se me revela a mí. De alguna manera Pablo destaca al resto de los discípulos que anduvieron con Jesús, caminaron con Él y pudieron tener la enseñanza de primera mano. Y Pablo no, Pablo tuvo la necesidad de revelación del cielo para conocer a Jesús. Y cuando ves los escritos de Pablo, te das cuenta que rebasó por mucho a varios de los discípulos que habían andado con Jesús. Escribió más cosas sobre la revelación del Señor Pablo que otros discípulos, que por cierto no todos escribieron según lo que tenemos en la Biblia, y algunos que escribieron ni siquiera se consideran como parte de la Biblia. Pero Pablo escribe un poquito más, prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió, porque conoció a Jesús, conoció al justo y tuvo la revelación. De ahí que Pablo nos dijera, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Vaya revelación que Pablo tuvo de las Escrituras, de la palabra, y eso porque siguió el curso de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué sabes tú que va a ocurrir con tu vida dentro de 10 años? Algunos son demasiado jóvenes y pueden planear hasta de 50 años. ¿Qué va a suceder dentro de los próximos 50 años en el caso de algunos de ustedes? Espero que conozcan al justo, vean al justo, se aseguren que han sido escogidos y después darán testimonio. Después contarán lo que el Señor hace con nosotros, como lo hizo con Saulo de Tarso. Luego encontramos en la siguiente idea, dice, y oigas la voz de su boca. No solamente lo vas a ver, vas a oírlo. Vas a escuchar la voz de su boca. Oír a Jesús tiene promesas excepcionales en la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo, otra vez apelando al Evangelio de San Juan, dice Jesús, el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Saulo fue llamado a oír la palabra del Señor. Asegúrate de entender que estás aquí y que has conocido a Jesús para escuchar su palabra. Él tiene muchas formas de hacerte escuchar su palabra. No siempre la vas a escuchar del libro, de la Biblia, pero en lo general Dios nos habla, Jesús nos habla por medio de esto. Pero no te sorprendas que alguna ocasión te hable de otra forma. No te sorprendas que tienes un sueño extraño, pero el sueño extraño sea una forma que el Señor te está mostrando un camino, un derrotero, te está mostrando algo excepcional, porque así es con Él. Tal vez algunos, yo no soy seguro que todo el mundo pueda tener ese privilegio y bendición, pero algunos he escuchado por ahí que han oído la voz de Jesús audiblemente. Tiene que ser sobrenatural, por supuesto. Y yo mentiría si les dijera que Dios me ha hablado audiblemente. Nunca he escuchado su voz audible, pero he aprendido a discernir la voz del Señor por medio de la naturaleza, por medio de su creación. He aprendido a oír la voz de Jesús por medio de su palabra. Muchas veces me he sorprendido porque Dios o Jesús nos está hablando a través de niños. Una lección extraordinaria por un niño que no tiene la capacidad de razonamiento siempre, y está diciendo cosas que te quedas maravillado. Una de mis últimas impresiones de esto fue con una nieta. Después de ello tenemos 4 hijas, 10 nietos.
5 hombres, 5 mujeres. La nieta más pequeña acaba de graduarse de jardín, va a la primaria, Dios mediante el próximo ciclo escolar. Y un día, con su hermanito, que le lleva como 2 años, 2 y medio por ahí, 2 años y medio, estaban, como todavía son pequeños, duermen en el mismo cuarto, tienen sus propias camas, y la niña, por ser mujer, supongo yo, y espero suponer bien, le gusta el orden. A la niña le gusta el orden. A la niña le gusta que las cosas estén acomodadas en su lugar, que el cuarto no esté todo regado, por ser niña. Y un día de estos, el niño le replica y le dice, la niña se llama Aina y el niño se llama Ezra, y entonces Ezra le dice a Aina a manera de queja, es que tú quieres que el cuarto esté perfecto. Y la niña le dice, no, perfecto solo Dios, pero sí quiero que esté bien. Una niña de 6 años, con ese sentido de razonamiento, ¿no es la voz de Jesús hablándote a ti o hablándome a mí? ¿No es una forma de hacernos reflexionar sobre la perfección de Dios? Seguramente ella va a olvidar ese incidente y al paso del tiempo alguien le va a preguntar, a ver, ¿qué pensaste cuando dijiste solo Dios es perfecto? Tal vez lo haya olvidado. Pero cuánta razón en esa capacidad hasta ahora un poco limitada de entender la perfección del Señor. Y entonces a mí, adulto, mayor, cuando escucho esto, digo, Dios, ¿me estás hablando? Sí, me estás haciendo entender no solamente la cuestión de tu perfección, sino también la cuestión del orden. Y todos tendríamos que aprender a ser ordenados. Así que el apóstol Pablo escucha la voz de Jesús, como leímos acá, oye a Jesús y hace lo que el Señor dice seguramente, y lo hace entendiendo las recomendaciones del Señor Jesucristo con respecto a la prudencia. Creo que todos tendríamos que considerar con toda seriedad el asunto de la prudencia. La prudencia tiene que ver con cuidado, y especialmente con nuestros pensamientos o con nuestras palabras, porque de ellos derivan nuestras acciones. Lo que piensas y lo que hablas se convierten en acciones. Y entonces, si no eres prudente, que estoy seguro que todos hemos fallado aquí, cuando reaccionamos a una declaración o cuando reaccionamos a algo que dijimos y que resultó malo, entonces caemos en la cuenta de, ¿en qué momento lo dije? O viene la cuenta de, ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo medité antes de decirlo? Porque muchos de los errores se notan una vez que abres la boca. Y ya que abriste la boca, entonces te das cuenta de que no debiste haber dicho eso. Por eso la necesidad de ser prudentes. Y luego a la prudencia le sigue la diligencia. Y ser diligentes tiene que ver con hacer todas las cosas con sumo cuidado. Y Pablo entonces, al escuchar la voz de Jesús, él entiende lo que hay que hacer. Pero bueno, finalmente, entendiendo que el apóstol Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios, escogido para ver al justo, para ver a Jesús, y escogido para oír la voz de su boca. Y luego, verso 15, la última declaración que le hace a Ananías, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten cómo iba a ver a Jesús, iba a escuchar a Jesús y
por supuesto, aquí incluye lo que has visto. Los que has visto lo vas a platicar con otros. Vas a ser testigo de Dios o de Jesús. Y que si hay un testigo de Jesús en cuanto al mensaje, se llama apóstol Pablo. Él entendió perfectamente bien para que Dios lo escogió. Y esta última parte tiene que ver con, si Dios ha hecho algo especial contigo, cuéntalo, platícalo, testifícalo, compártelo con otros, porque es lo que hizo Saulo. A partir de esto, Pablo se convierte en un excelente predicador. Y ustedes y yo estamos obligados a dar testimonio del Señor, porque cuando vamos a la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo, una de las últimas instrucciones que da a sus discípulos, y discípulo es sinónimo de seguidor, entonces es para todos, no solamente a los 12 que escogió al inicio, para todos. Y dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso no es exclusivo de un pastor, no es exclusivo de un llamamiento especial para ello, sino que la iglesia toda, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, estamos comprometidos u obligados, para ponerlo en ese término, a dar testimonio del Señor. Los discípulos en los primeros capítulos de los Hechos tuvieron mucha lucha, mucha guerra con los religiosos de su tiempo. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, encontrarán que hubo persecución a la iglesia y entre ellos a los discípulos, y más de una vez fueron llevados a los tribunales. Y en una de esas les prohíben predicar. En una de esas ocasiones les prohíben que prediquen. Y entonces Pedro, el que había sido muy violento, el que había tenido un temperamento de altibajos, si podemos ponerle nosotros ahí un mote a Pedro, sería un Pedro de doble cara, y el Señor lo transformó y se convierte en un hombre tan valiente que cuando le dicen le prohibimos terminantemente que sigan predicando acerca de Jesús, entonces Pedro respondió y dijo, no, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en otra ocasión hizo esta declaración, porque es menester, para ustedes y para mí necesario, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese valor tenía, como Pablo tuvo el valor de predicar la palabra con toda la persecución que sufrió por causa de la predicación. Porque aquí esto nada más lo comento como una advertencia. Cuando el Señor llega a tu vida, lo recibes, lo reconoces como Señor y Salvador, pues no todo va a ser color de rosa, por supuesto. Va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber confrontaciones, va a haber amenazas, etcétera. Pero eso no significa que no podamos vencer eso. Significa que, como el Señor Jesús dijo en alguna ocasión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como diciendo, tú lo vas a vencer también. Y si hay alguien que padeció por el evangelio, descrito en la Biblia, fue el apóstol Pablo. En el capítulo 11 de su primera carta a los Corintios, él relata todo lo que padeció. 2 Corintios relata todo lo que padeció por causa del evangelio, pero en ningún momento claudicó y en ningún momento se quejó contra el evangelio, porque él sabía lo que el Señor le había declarado. En el primer testimonio, cuando Ananías va a evangelizarlo y le va explicando a Ananías todo, previamente Dios habla con Ananías y le dice, ve y evangeliza a Pablo. Lo pone en términos comprensibles para nosotros. Y Ananías dijo, no, ese hombre persigue a la iglesia. Ese hombre es una amenaza para nosotros. Y el Señor le dice, vas a ir, y ¿sabes qué le vas a decir? Le vas a decir que yo lo he escogido para hacerle conocer cuánto va a padecer por causa de mi nombre.
Recién convertido con un mensaje de ese tipo, imagínate, recién conoces a Jesús, estás ilusionado con una vida de bendición y de repente te dicen, te advierto que no todo va a ser color de rosa. Va a haber guerra, va a haber lucha, pero el testimonio de Pablo entonces es para ti, para mí un reto. Valga el nombre acá. El reto de dar testimonio así como lo hizo Pablo. Concluyo diciéndoles, no hay mejor llamamiento ni mejor vida que el llamamiento de Dios. Pablo le llama llamamiento celestial. Cuando Dios le habla, Pablo dice, no fui rebelde al llamamiento celestial. Piensa entonces cuán increíble es formar parte de la obra y desarrollo que Dios está haciendo en su pueblo en ese tiempo que llamamos tiempo de gracia. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado con todo su ser, al igual que la elección que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Así que si hago un resumen de esto, el mensaje para Pablo, como para ti, es que Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Dios te escogió para que veas a Jesús. Dios te escogió para que escuches a Jesús. Y Dios te escogió para que testifiques de su gracia y de su poder. Permítanme hacer una oración con ustedes y pedir a Dios que los ayude a descubrir esto. El desafío para ustedes, descubran la voluntad del Señor y las cosas se van a ir dando paso a paso. Empiecen con eso. Empiecen por descubrir la voluntad del Señor.